Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Reciban de parte nuestra un caluroso abrazo, un gran saludo, un gran deseo de que esta sea una semana de gran bendición, semana que iniciamos hoy lunes. Gracias a Dios que el Señor nos ha dado la vida, el Señor nos ha dado el alimento, el Señor nos ha dado el abrigo. Y hoy podemos decir Ebenecer porque el Señor nos ha guardado y nos ha cuidado hasta el día de hoy. Hoy queremos compartir en el Evangelio de Lucas capítulo 24, del versículo 36 al versículo 49, para que usted nos acompañe en esta lectura. Y vemos anteriormente a esto que dos personas caminan hacia Emaús y el Señor Jesucristo los acompaña en ese camino. Y luego al final de la historia de estos dos hombres se dan cuenta de que estuvo Jesús con ellos caminando hacia Emaús, entró a su casa, cenó con ellos y bueno, luego Jesucristo los dejó. Pero impactados por esto, se fueron donde estaban los discípulos reunidos y les contaron todo lo que habían experimentado con el Señor. Y aquí dice en el versículo 36 lo siguiente: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y esto es maravilloso, amada iglesia, porque aquí el Señor nos muestra tres cosas específicamente. Una de ellas es que le abrió el entendimiento a los discípulos para que pudieran comprender las escrituras, todo lo que se había hablado de él en toda la ley de Moisés. Y de esa manera los discípulos pudieron comprender todo lo que el maestro había pasado. Ese es un punto donde nosotros necesitamos pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento para que tengamos claridad a la hora de leer la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos revele, nos guíe qué es lo que verdaderamente el Señor nos quiere decir a través de su bendita palabra y podamos entenderla y asimilarla y hacerla parte de nuestra vida. Pero también otro segundo punto que quiero rescatar de esta lectura es que el Señor nos manda, nos envía siempre a predicar su palabra. Dice el versículo 47 que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde se estaba dando esta palabra, era el lugar, la ciudad donde estaban los discípulos. Y esto me llama la atención porque de una manera indirecta nos está diciendo el Señor que comencemos a predicar la palabra del Señor, comenzando por nuestra familia, nuestro hogar y después de ahí al resto de las naciones, predicando en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y como tercer punto, para lograr todo esto y dar la gloria a Dios, a quien merece toda honra y todo honor, es recibir precisamente el poder del Espíritu Santo que venga sobre nosotros, siempre esa llenura, que siempre tengamos esa relación y esa intimidad con el Santo Espíritu de Dios para que Él sea el que nos dirija, para que no seamos nosotros quienes hagamos las cosas desde nuestro propio parecer, desde nuestra manera de ver las cosas o de nuestra propia opinión y mucho menos
desde nuestro propio entendimiento, porque definitivamente vamos a caer en un error, podemos cometer un error que podríamos lamentar más adelante. Así es que, amados hermanos, pidámosle al Señor que abra nuestro entendimiento, prediquemos la palabra del Señor y permitámosle al Espíritu Santo que nos dirija en esta maravillosa misión que el Señor Jesucristo nos ha dejado de predicar el Evangelio del arrepentimiento para perdón de pecados y para salvación eterna. Muchísimas gracias por este tiempo que usted se ha tomado para estar conectado con nosotros. Mi esposa y yo les mandamos un fuerte abrazo y que este día sea lleno de muchas bendiciones para usted y para su familia. Hasta luego.